Muy bien, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, otra vez de nueva cuenta a gozarnos en la palabra de Dios, que realmente es un verdadero gozo y como dice la palabra de Dios, no consiste en comida o en bebida. La palabra de Dios es más importante, por eso Jesucristo cita en Mateo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy vamos a ver un nuevo tema. Este tema es quizás el tema más conocido, o quizás vamos a hablar, es un mandamiento de la ley de Dios. Es quizás el mandamiento más conocido, pero probablemente uno de los menos practicados. Pero sobre todo, ojo, es de los mandamientos que nosotros creemos que practicamos, que obedecemos, cuando en realidad no lo hacemos. Y hoy vamos a hablar, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, del cumplimiento del primer mandamiento. El primer mandamiento. Y por eso Dios lo pone en ese orden, porque es el más importante. Y vámonos desde la antigüedad, desde el libro de Éxodo, cuando Dios da los 10 mandamientos a su pueblo, después de haber subido al monte Horeb. Baja Moisés con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos escritos, y vamos a ver cuál es este primer mandamiento. Para ello vámonos a la palabra de Dios y vámonos a Éxodo capítulo 20. Y usted, querido hermano en Cristo, querido amigo, usted observe para ver si verdaderamente damos cumplimiento al primer mandamiento o pensamos que lo hacemos. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 20, para ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Es ahí donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Éxodo capítulo 20, vamos a comenzar a leer en el versículo primero. Hay un pequeño subtítulo en algunas Biblias que dice los 10 mandamientos. Dice versículo primero, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sabemos que no solamente nos referimos a las imágenes, sino a todo aquello que nos roba el tiempo que debemos dedicarle a Dios. Versículo 4, parte de este primer mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Creo que es claro. Muchos de nosotros en la religión tradicional lo hacíamos. Dice, versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Son varios los versículos donde Dios a sí mismo se refiere como un Dios celoso. Esto quiere decir que Él no comparte su gloria con nadie. Y nosotros no debemos de pedirle a ningún santo, a ninguna virgen, porque se nos enseñó erróneamente que eran intercesores ante Dios. Dice la palabra de Dios en todas las Biblias, en todas, sea católica, sea la Biblia hebrea, sea la Biblia protestante, sea la Biblia de los testigos de Jehová, cualquier Biblia nos dice con mucha claridad que el único intercesor entre Dios y los hombres, el único, es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos habla de esto. Y vemos en la palabra de Dios que nuestras peticiones deben de ir al Padre en el nombre y por la intercesión de su bendito Hijo Jesucristo. Entonces aquí está claro. Versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí lo vemos, aquí vemos que Dios es un Dios celoso y Él requiere toda nuestra gloria y toda nuestra honra. De aquí vamos a ir al libro de Deuteronomio, que adelante, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a comenzar a leer desde el versículo primero para tener un poco más de contexto. Deuteronomio capítulo 6, versículo primero nos habla del gran mandamiento, o sea, del mandamiento más importante de todos los mandamientos, que todos son importantes, pero por eso es el gran mandamiento. Y si nosotros no damos cumplimiento a este gran mandamiento, a este primer gran mandamiento, no vamos a poder cumplir ninguno de los demás mandamientos. Tenemos que estar muy atentos en esto. Ojo, si yo no doy cumplimiento al primer gran mandamiento, no voy a poder cumplir ninguno de los demás mandamientos. Entonces, si yo no cumplo el primer mandamiento, pues estoy perdido. Fíjese aquí, Deuteronomio capítulo 6, versículo primero. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Aquí el capítulo 5 de Deuteronomio nos habla de nueva cuenta de estos 10 mandamientos, como los vimos en Éxodo. Dice versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjese, hoy en día se nos habla mucho del amor de Dios hacia nosotros y por donde quiera escuchamos del amor que Dios nos tiene a nosotros, pero poco se nos habla del amor que nosotros debemos de tenerle a Dios. Eso se da por entendido, eso se da por cumplido y no es así, no es así. Fíjese, querido hermano en Cristo, querido amigo, vamos a analizar este versículo 5 y vámonos haciendo la pregunta si yo cumplo este primer mandamiento, este gran mandamiento, como aquí lo dice este versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Usted cree que una persona que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, se le va a notar? ¿A usted se le nota? ¿A mí se me nota? Dice Jesucristo que por el fruto seremos conocidos. Entonces hay que hacernos la pregunta, porque es el gran mandamiento, el más importante de todos los mandamientos y es el mandamiento que si lo cumplimos como Dios nos pide, que por supuesto es posible cumplir este primer mandamiento, si no Dios no lo daría,
Dios no nos va a pedir algo que no podamos cumplir, pero eso se da a través de una relación personal con Dios. Ya vimos el tema de la clave del crecimiento espiritual, ya vimos la clave de la felicidad, y todo está en este primer mandamiento que muchas veces damos por sentado que lo cumplimos. Por eso, el objetivo de este tema es hacer un análisis en nuestras vidas para ver si en realidad yo cumplo el primer mandamiento. Y si no lo cumplo, entonces yo debo de tomar las medidas necesarias para así hacerlo. Yo le recomiendo que vuelva a escuchar, o si no lo he escuchado, escuche el tema de la clave del crecimiento espiritual y la clave de la felicidad. Y usted va a ver que todo redunda en este primer gran mandamiento. Y si yo doy cumplimiento a este primer gran mandamiento, yo voy a ser una de las personas más felices que existen sobre la faz de la tierra. Porque entonces el fruto del Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu Santo, a través de Jesucristo verdaderamente van a hacer morada en mi vida. Y no hay persona más feliz en este mundo que aquella persona que es llena del Espíritu de Dios. Muy bien, vamos a continuar, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino del acostarte cuando te levantes, en todo tiempo. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tan importante es este gran mandamiento que Dios instituyó, y si usted tiene algún amigo judío, usted va a ver que en los dinteles, en los marcos de las puertas de sus casas hay un pequeño rollito, ahí hay un rollito así puesto en una tabletita ahí adentro, en las puertas, donde usted le pregunta, ¿y qué es esto? Ah, pues son los 10 mandamientos, y entonces usted ya saca, sí, y es un rollito así pequeñito que tiene los 10 mandamientos. Porque es tan importante. Y muchos de nosotros pensamos que damos cumplimiento al primer mandamiento. ¿Y sabe con qué se confunde mucho el cumplimiento del primer mandamiento? Con creer en Dios. Mucha gente piensa que por creer en Dios ya está cumpliendo el primer mandamiento y no hay nada más alejado de esto. Le voy a decir algo que quizás lo va a simbrar, pero es necesario. El creer en Dios no hace la más mínima diferencia en nuestras vidas. ¿Cómo? A ver, repítame, por favor, no entiendo. Creer en Dios no hace la más mínima diferencia en la vida de las personas. ¿Pero cómo? Obedecer a Dios es lo que hace toda la diferencia en la vida de las personas. ¿Quiere un fundamento? Vamos al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Y usted va a ver que la palabra clave en la palabra de Dios es la obediencia. Por supuesto, nuestra fe en Jesucristo, pero esa fe tiene que ir demostrada de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Usted puede decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si la salvación es por fe, más no por obras, claro, pero esa fe se tiene que demostrar. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo simple y sencillamente dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Es una consecuencia, es una añadidura de la fe. Vamos al libro de Santiago. Queridos hermanos, y aquí el libro de Santiago hace muy buena referencia. Vamos a comenzar aquí en el capítulo 2, versículo 14. ¿Listos?
El libro de Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 14. Y nos habla que la fe sin obras, sin hechos, sin realidades, sin obediencia a Dios, es muerta. Aquí lo dice. Versículo 14, dice el apóstol Santiago, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Yo creo en Dios. Nos ufanamos, yo creo en Dios y nos sentimos a veces superiores a las personas que pensamos nosotros que no creen en Dios. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si nosotros podemos, porque ese es el segundo gran mandamiento, si nosotros podemos y debemos, es una exigencia por parte de Dios, debemos ayudar a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Si no lo hacemos, nuestra fe es una fe muerta. ¿Cómo le vamos a decir al menesteroso, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga? Pues bendícelo tú por parte de Dios. Dale una cobija, dale una ayuda, dale palabra, dale una palabra de aliento, ayúdale. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa sí es una verdadera fe, la que demuestra en lo que creemos. Y fíjese lo que dice aquí el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que si usted se siente muy ufano porque cree en Dios, también los demonios creen. Quizás más que nosotros, porque a ellos verdaderamente les consta la existencia y el poderío de Dios. ¿Se fija? Es obedecer a Dios lo que hace esa gran diferencia, el cumplimiento de los mandamientos que Dios nos da para que vivamos, para que nos vaya bien. Pero sobre todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Vivimos en una sociedad en la cual debe de haber un orden para que las cosas funcionen. Imagínense hoy con tantos automóviles que hay en la ciudad, camiones, etcétera. Si no hubiera orden, si cada quien se cruzara y se pasara y fuera la ley del más fuerte y yo me paso primero, ¿usted cree que usted podría avanzar si usted tiene que ir de un extremo al otro? Usted tiene que ir, por ejemplo, de Tlajomulco a Zapopan y no hay semáforos, no hay nada. ¿Usted llegará rápido? ¿Llegará a tiempo? Claro que no. Se necesita un orden. Dios es un Dios de orden. Y debemos de asegurarnos de cumplir el primer gran mandamiento. Vámonos al Antiguo Testamento nuevamente, a Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Vamos a ver algunos consejos para dar cumplimiento a este primer gran mandamiento. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Y queridos hermanos, queridos amigos, la mayoría de las personas conocen a Dios de oídas. Y Dios no quiere que lo conozcamos de oídas. No es un Dios lejano. Somos nosotros los que por afanarnos en el trabajo, afanarnos con el Dios dinero, afanarnos con los placeres y los deseos de la carne, somos nosotros quienes nos alejamos. Quizás inconscientemente de Dios o conscientemente nos alejamos de Dios. Dios siempre está cercano, lo vemos en toda su palabra. Pero fíjese la manera en la cual usted y yo podemos conocer a Dios cara a cara. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29.
Vamos a leer desde el versículo 28 para tener más contexto. Dice así la bendita palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 4, versículos 28 y 29. Dice: y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Aquí nos dice que si nosotros queremos encontrar a Dios, lo hallaremos solamente si lo buscamos con todo el corazón y con toda el alma. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted o yo tenemos la costumbre de buscar a Dios solamente para que nos dé, y 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 para que nos dé, olvídese, usted nunca va a conocer a Dios. Pero es que dice la palabra de Dios, el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Sí, pero no solamente hay que leer esos versículos, esos pasajes que nos agradan a nosotros, hay que leer toda la palabra de Dios. Cuando nosotros estuvimos en la escuela no nos concentramos solamente en el recreo y ya es la hora así éramos algunos de nosotros, ya es la hora del recreo y ni poníamos atención en clase y bobeábamos, nos distraíamos para el recreo y éramos los reyes del recreo, pero también éramos los reyes de reprobar materias, porque no estábamos atentos en todas las demás clases. Y si nos daban libros de texto, no era, ¿saben qué? Lean el libro de texto y lo que les guste, con eso quédense. No, había que leerlo todo completo. Es como la alimentación, no nos vamos a alimentar solamente de lo que nos guste, de comida chatarra, de comida que agrada al gusto. No, tenemos que comer frutas, verduras, una comida balanceada, carne, pollo, etcétera. Sí, una comida balanceada para nuestro organismo. Así es la palabra de Dios, tenemos que leerla toda completa. Es que el Antiguo Testamento ya no opera porque estamos en el Nuevo Pacto. Error. ¿Por qué cree usted que nosotros tenemos la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento? Si yo no conozco el Antiguo Testamento, no puedo dar una correcta interpretación al Nuevo Testamento. Hoy circulan muchas falsas doctrinas que agradan a la carne, que agradan a las personas, pero que no agradan a Dios. Por eso le repito, hoy se nos habla mucho del amor de Dios, que es cierto, pero se nos habla poco del amor que nosotros debemos de tenerle a Dios. Por eso estamos viendo hoy el cumplimiento del primer mandamiento. Aquí nos dice que si yo quiero conocer a Dios de verdad, yo tengo que buscarlo con todo el corazón y con toda el alma, no por lo que yo le pido, sino por quien es Dios. Un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios omnipotente. Yo tengo que conocer los atributos de Dios, que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso. Y la mayoría de las personas ignora los atributos de Dios. Vivimos una religión. Dame, dame. Dios, dame, dame. Ay, cuando no me da, cuidado. Estamos listos y somos rápidos para enjuiciar a Dios y para quejarnos. Señor, me estás fallando, me tienes olvidado. No, queridos hermanos, eso es desconocer la palabra de Dios. Los que estamos mal somos nosotros. O Dios quizás nos quiere dar una enseñanza a través del silencio cuando Él no nos contesta. Dios es soberano y nos ama. Pero su amor no consiste, vuelvo a repetir, su amor no consiste en que podamos hacer lo que nosotros queramos. Usted no lo va a encontrar en la palabra. Si lo saca de contexto, sí. Si lee unos pocos versículos, pues claro, por supuesto. Pero eso no es lo que dice ni atrás ni adelante, es sacar de contexto. Y usted puede sacar de contexto una conversación, usted puede sacar de contexto algo de lo que dice un libro de texto o cualquier libro, y usted va a decir una total mentira. Porque no es todo completo, es solamente un pedacito. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Y aquí nos dice que si verdaderamente usted o yo
queremos conocer a Dios cara a cara, debemos de buscarle con todo el corazón y con toda el alma, amarlo, alabarlo, glorificarlo. Por eso Jesucristo le da una nueva dimensión a nuestra relación con Dios llamándolo Padre. ¡Qué tremendo! Debemos de amarlo. Ya vimos ahí en el gran mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso es el primero. Por eso es el primero. Pero hoy en nuestros días se nos habla poco del amor que nosotros debemos de tenerle a Dios. Y se nos habla mucho del amor que Dios nos tiene, lo cual es cierto, pero se nos olvida el cumplimiento del primer gran mandamiento. Querido hermano, querido amigo, ¿usted ama a Dios más que a sus hijos? Pero ¿cómo que más que a mis hijos? Eso no es posible. Yo he escuchado muchas personas que tienen más tiempo que un servidor en la palabra de Dios y me han dicho, no es posible amar a Dios más que a los hijos. Eso lo dice un Dios que no es un Dios de amor. Caramba, entonces vea también el tema del Dios a mi manera. Vea también el tema del Dios a mi manera. Y si no los ha visto, véalos, porque vienen de la mano como ayuda a conocer más de la palabra de Dios. Jesucristo nos dice, quien ama más a su padre o a su hijo o a su madre, dice Jesucristo, más que a mí, no tendrá parte conmigo. Porque nosotros fallamos. Dios es la mejor persona que existe, pero no lo conocemos a Dios, no lo conocemos. Por eso me agrada tanto esa escritura de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Vamos ahí, queridos hermanos, acompáñenme a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Es que no conocemos a Dios, queridos amigos, no lo conocemos. Creer en Dios no es lo mismo que conocer a Dios, es algo totalmente diferente. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Usted sabe quién es el presidente de la República? No, sí, yo conozco al presidente. Bueno, sabe usted quién es el presidente, pero usted lo conoce, va. Y si usted va con el presidente le dice, ¿cómo estás, Álvaro? Vea, saludos. No es tan importante que usted conozca al presidente, más importante es que el presidente lo conozca a usted. Entonces, una cosa es conocer al presidente, o sea, saber quién es, y otra cosa es verdaderamente conocerlo, haber pasado mucho tiempo con él, platicando, saber qué le agrada, saber qué le desagrada. No es lo mismo saber quién es el presidente que conocer al presidente. Muy bien, entonces vamos a Jeremías capítulo 9. Fíjese qué tremenda es la palabra, por eso hay que leerla toda. Es que el Antiguo Testamento ya no opera. Bueno, estamos hablando de la ley ceremonial, la ley de sacrificio de animales, pero los mandamientos de Dios siguen vigentes. Entonces, ¿puedo matar? ¿Puedo adulterar? ¿Puedo fornicar? ¿Puedo mentir? Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el último libro del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis me dice, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Vaya usted a Gálatas capítulo 5 para ver lo que dice el apóstol Pablo del versículo 16 en adelante, del 16 al 21. Por eso hay que leerla toda, porque luego nos endulzan los oídos. Les recomiendo el tema de los falsos profetas. Hoy hay muchos falsos profetas que nos endulzan el oído. Y claro, nos hablan de un Dios de amor que es cierto, pero no nos hablan del amor que nosotros debemos de tenerle a Dios. Hay que tener cuidado. Estamos en los tiempos de las falsas enseñanzas. Estamos en los tiempos de doctrinas que nos endulzan los oídos. Estamos en los tiempos de que nos hablan, sí, de doctrinas que nos agradan a nosotros, pero doctrinas y enseñanzas que no le agradan a Dios.
Fíjese, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Tremendo. Y algunas Biblias tienen un pequeño subtítulo aquí que dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Imagínese, vamos poniendo otro ejemplo para aterrizarlo. Vamos a suponer que usted conoce al gobernador. Y usted, ufano, no, pues que mi compadre tiene un negocio. Ah, tu compadre tiene un negocio. ¿Sabes a quién conozco yo? ¿Sabes a quién conozco? Al gobernador. El gobernador ese es mi amigo. Pues así es de que tu compadre. El gobernador es mi amigo. Imagínese que usted le dijera a esa misma persona: ah, sí, sabes que Dios, el Dios que ha creado los cielos y la tierra, es mi papá, es mi padre. ¿Qué? Lo que oyes. Yo conozco a Dios. ¿Qué? Qué diferente. Qué diferente. Y aquí está, aquí lo dice. Dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y fíjese qué tremendos están estos versículos 23 y 24. Fíjese lo que dice. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Alguien dirá entonces: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Toda la tierra, toda la tierra, toda la creación. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí nos dice, ¿te quieres creer de algo? ¿Te quieres ufanar de algo? ¿Quieres presumir de algo? Presume que me conoces. Presume que me entiendes. A Dios, al Dios que ha creado los cielos y la tierra con su sola palabra. Hay personas, hay creyentes, hay cristianos de diferentes denominaciones que creen. Yo he escuchado cuando ellos lo han dicho en sermones, que dicen que los libros de Génesis del capítulo 1 al capítulo 6 es un cuento, es una fábula, porque no creen que Dios con su sola palabra haya creado los cielos y la tierra. Achican a Dios, lo achican. Y lo quieren hacer del tamaño de los sabios. Y lo quieren hacer del tamaño de la ciencia. Es un Dios chiquito. Cuando Jesucristo, que es Dios, de 5 panes y de 2 peces le da de comer a 5,000 personas. Y todavía sobraron 12 cestas llenas. Porque Dios es creador, pero les gusta un Dios chiquito, que quepa en nuestro entendimiento. Entonces, si nosotros no conocemos los atributos de Dios, no conocemos a Dios. ¿Cómo vamos a poder cumplir el primer mandamiento? Entonces, deje ya el celular. Deje ya otras cosas y dedíquese a conocer a Dios. Invierte el tiempo sabiamente. De nueva cuenta, antes de ir a internet a ver videos cristianos, muy bien. Primero, antes de ir a ver videos cristianos, póngase a orar. Póngase a meditar en la palabra de Dios. Póngase a alabar a Dios.
Póngase a glorificar a Dios, póngase a hablarle a algún hermano, ¿qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Orar por los demás, no solamente por mis necesidades. Y ya después, insisto en el tema de la clave del crecimiento espiritual. Si usted no lo ha visto, pues ya después, si le sobra tiempo, entonces vaya al video cristiano y ya con el conocimiento de la palabra usted va a poder discernir si es un video que edifica conforme a la palabra de Dios o si solamente ese video le endulza los oídos. Hay que adquirir ese discernimiento. Pero si no cumplimos el primer mandamiento, no vamos a poder tener discernimiento, porque vamos a tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios contristado. Porque simple y sencillamente Dios no es lo primero para nosotros. Decimos que Dios es lo primero, pero nuestros frutos, por eso le hacía la pregunta al inicio de esta plática, de este tema. ¿Usted cree que si una persona ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, se le va a notar? Entonces nosotros debemos de buscar amar a Dios de esa manera y no, por favor, no nos justifiquemos. Es que no es posible. Porque Jesucristo nos dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Si usted, como dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29, busca a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, Dios le va a abrir puertas y caminos y usted verdaderamente va a conocer a Dios, no de oídas, sino cara a cara. Usted va a sentir su presencia, usted va a entender de la manera en que Dios le habla y usted va a ser la persona más feliz del mundo. También está el tema de la clave de la felicidad, pero si no escucha los temas, querido hermano, querido amigo, pues quizás haya necesidad de volverlos a escuchar para verdaderamente tratar de hacer la voluntad de Dios y nosotros vamos a ser los más beneficiados. También le recomiendo el tema del Dios a mi manera. ¿Cómo me gusta a mí este pasaje de Jeremías? ¿Quieres presumir de algo? No presumas del compadre, ni que conoces al ejecutivo, ni que conoces al gobernante. Presume que conoces a Dios. De eso sí presume, que conoces a Dios. De eso sí, el que se quiera alabar, alábese de conocerme y entenderme. De eso sí presume. Gloria a Dios. De aquí nos vamos a ir al libro, aquí mismo en el libro de Jeremías, capítulo 29. Capítulo 29, vamos a leer los versículos del 11 al 13. Esta carta, por instrucciones de Dios, Jeremías se las envía al pueblo de Israel que estaba ya cautivo en Babilonia. Estaba cautivo por la desobediencia del pueblo, porque no hicieron caso de las amonestaciones de Dios, porque tenían muchos profetas, la mayoría, a excepción de Jeremías, muchos profetas que les hablaban lo que los reyes querían oír, lo que el pueblo querían oír, les endulzaban los oídos y no les hablaban de su condición ante Dios. No les decías, están mal en esto, están mal en lo. Se enojaban si les decían en lo que andaban. Querían oír pura dulzura, puras palabras halagüeñas, como hoy lo vemos. Por eso nos dice la Escritura ahí en Tesalonicenses que llegará tiempo en que no podrán sufrir la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros que les hablen conforme a los deseos de la carne. Antiguo y Nuevo Testamento lo establece. Por eso hoy la palabra de Dios no es popular. Se le ve como algo intolerante porque no nos deja vivir a como nosotros queremos. Yo quiero un Dios, pero nada más que sea un Dios de amor.
Un Dios que me deje vivir a como yo quiero, que me deje drogarme, que me deje fornicar, que me deje adulterar, que me deje mentir, Dios es amor. Yo quiero un Dios de eso, yo no quiero un Dios que me diga qué tengo que hacer y deja esto, deja lo otro. ¿Se fija? Cuando la droga me va a matar, el adulterio me va a matar, voy a ser infeliz a muchas personas por el egoísmo, igual la fornicación, igual la mentira, el fraude. O sea, son engaños del enemigo y la mayoría de las personas hoy están cayendo en esas mentiras. Quieren ese Dios que es solamente amor, y el Dios de la Biblia, yo se lo digo, se lo repito, no es solamente amor. El Dios de la Biblia no es solamente amor. Vaya usted a mí no me crea. Vaya usted a la palabra, Antiguo, Nuevo Testamento, para ver qué encuentra usted. Vaya, no me crea a mí. Usted no tiene por qué creerme a mí. Vaya a la palabra, vaya a la palabra. Si estos temas logran crear en usted un afán, un gusto por meditar en la palabra de Dios, por conocer a Dios directamente, habré cumplido el propósito de estos temas. Pero tenemos que comenzar por conocer y entender a Dios, que es parte del cumplimiento del primer mandamiento. Usted no va a encontrar un Dios a su manera, como hoy se lo predican en muchos de sus videos y de esas enseñanzas, que sacan de contexto la Biblia, como Satanás sacó de contexto la Biblia en Mateo 4, cuando le cita Salmo 91 a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿cómo le contesta? También con la Escritura. Sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es toda la Biblia, no solamente lo que a mí me agrada. No es de que a mí me agrade, es de que le agrade a Dios. Ay, qué flojera, es que no tengo tiempo. Pues a ver si allá abajo, ahí vamos, ahí se va a tener todo el tiempo del mundo. Y si nosotros no nos acomodamos a lo que Dios quiere, Dios no se va a acomodar a mi vida, aunque usted le prediquen otra cosa, Dios no se va a acomodar a su manera de vivir. Soy yo quien me tengo que acomodar a lo que Dios me pide. Por eso Jesucristo, le cito un nuevo mandamiento, le cito el Nuevo Testamento. El que me ama, dice Jesucristo, guarda mis mandamientos. Usted lo va a encontrar en todo, usted lo va a encontrar en las cartas de Pablo. Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 2 dice, si retenéis y perseveráis en la doctrina de la cual os he enseñado, sois salvos. Pero si no retienes, si no perseveras en la doctrina que te he predicado, has creído en vano. Porque no es creer en Dios. Los demonios también creen en Dios. Es obedecer a Dios. Vaya usted a la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, a ver qué es lo que usted encuentra. Pero lea todo, no lea solamente algunos versículos, lea todo, para que tenga un conocimiento correcto. Además, si nosotros damos cumplimiento a lo que Dios nos pide, nosotros somos los más beneficiados, pero el maligno nos engaña. El maligno es el primero que a nosotros nos endulza el oído diciendo, no pasa nada, no te creas, Dios es amor, Dios es bueno, mira, tú hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar. Claro que sí, por supuesto que sí, siempre y cuando yo me arrepienta y siempre y cuando yo modifique mi mal proceder. Porque el verdadero arrepentimiento no consiste en decirle a Dios, Dios mío, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No, el verdadero arrepentimiento no consiste en eso, aunque usted derrame lágrimas.
El verdadero arrepentimiento consiste en que usted y yo dejemos de hacer lo que a Dios le desagrada. En eso consiste el verdadero arrepentimiento, de dejar de hacer lo malo. Vaya usted a la palabra de Dios para ver usted qué encuentra. Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 13. Nos dice Dios a nosotros: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Se refiere a nosotros. En ese tiempo se refería a los cautivos que estaban en Babilonia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo hoy busco a Dios con todo mi corazón, o solamente hago una letanía en las noches de lo que quiero que me dé y a dormir, me gana el sueño. Lo alabo, le digo que le amo, que es todo para mí, que me ayude a servir a los demás. Le pido por las áreas en mi vida que no están bien, que deje esto, que deje esta otra área que me impiden servir a mi prójimo. O todo es dinero, 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 dinero. No amamos a Dios. No, disculpe, no amamos a Dios. El maligno nos tiene engañados. Por eso, otro versículo que me gusta mucho, Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso insistimos tanto, vaya la palabra de Dios. ¿Cómo hiciste esta persona? Todo, pues para eso queremos escuchar los videos, pues, para ya no ir nosotros a la palabra de Dios. No, 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 no. Usted tiene, para que Dios le hable a usted de manera personal, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Por eso es palabra de Dios. Para que Dios le hable a usted de manera personal. Usted no es la misma persona que yo. Nacimos en diferentes tiempos, tenemos un ámbito diferente, vivimos en lugares diferentes. La forma en la que Dios me habla a mí es muy diferente en la que le habla a usted. Tenemos diferentes situaciones. Pero esa pereza y ese agradar a mi carne nos tiene engañados, pensando que por creer en Dios amamos a Dios y cumplimos el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si yo amo verdaderamente a Dios, me voy a llenar de la presencia de Dios y por añadidura yo voy a amar a mi prójimo, que es el segundo gran mandamiento. Pero ¿cuántas personas, cuántos creyentes, cuántos llamados hijos de Dios aborrecen a su prójimo? Y usted los ve en las iglesias, todos los domingos no faltan a los servicios, pero pues no hay ese amor, esa caridad al prójimo. Entonces hay que dejarnos engañar, queridos hermanos, queridos amigos, de pensar que cumplimos el primer mandamiento cuando no lo cumplimos, cuando confundimos el creer en Dios que el amar a Dios. Y el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, no es un pensamiento bonito, tiene que ser cumplido como está escrito. Y es posible, por supuesto que es posible amar más a Dios que a los hijos. Claro que es posible. Simplemente, ¿cuánto tiempo dedica usted a dialogar con los hijos? Esa es otra situación, cuando muchas veces antes que ni los hijos está el Dios dinero. ¿Cuántos padres no tienen tiempo para los hijos? Y por eso los hijos se desvían. Es tiempo.
Hoy no estamos tocando el tema de los hijos, pero si algo requieren hoy los hijos es tiempo, tiempo de calidad para estar con ellos, para abrazarlos, pero sobre todo para hacernos amigos también de nuestros hijos, para escarbarles, porque ellos no van a soltar nada. Algunos sí, pero la mayoría no. Usted tiene que, con la sabiduría de Dios, ver qué hay dentro de ellos y tratar de ganar su confianza y formarlos. Por eso dice ahí Deuteronomio 6, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y los repetirás estando en el camino y al levantarte y al acostarte. Ahí está, son los fundamentos de lo que debemos de hacer. Pero muchas veces lo ignoramos o lo damos por sentado o pues no lo hacemos y ya nos pasamos a otras cosas y cuando ni siquiera el primer mandamiento cumplimos, como dice, como está escrito. Si yo le dedico tiempo a Dios y como dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 29, yo busco a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma, lo voy a encontrar, porque lo dice su palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo dice la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Listo? Dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que no todo el que cree en Dios, el que sabe quién es Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sabiendo quién es Dios, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí quien habla es Jesucristo. ¿Otra vez? Dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, gloria a Dios, aleluya, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Pues aquí está en la palabra, debemos de saberlo, y de manera específica también. Amar a Dios, como le dice su palabra, y amar a nuestro prójimo, como Jesús lo ama. Y Dios nos va a ayudar a hacerlo, si verdaderamente queremos hacerlo, y dejarnos de agradar a nosotros mismos y agradar a Dios y agradar a nuestro prójimo. Ahí está la verdadera felicidad. Por más ilógico que parezca que la verdadera felicidad está en olvidarme de mí, pues ahí está la verdadera felicidad. En que usted se olvide de usted mismo y ponga su mirada en Dios y en su prójimo. Ahí está la verdadera felicidad. En que deje de agradarse usted mismo. Es lo que dice Isaías 55, es que mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos como tus pensamientos, dice el Señor. Así de alto como es el cielo de la tierra, así son mis caminos de tus caminos y mis pensamientos de tus pensamientos. Ahí está la verdadera felicidad. Ya vimos el tema, escúchelo otra vez, el tema de la clave de la verdadera felicidad. Entonces, la palabra de Dios es clara, pero no dedicamos tiempo. Esta carne. Luego vamos a ver el tema de la víbora venenosa. La víbora venenosa, que es esta carnita, esta carnita que vemos aquí, esta naturaleza caída. Es tremenda, tremenda. Nos incita a lo malo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí lo dice Gálatas, no lo digo yo, lo dice Gálatas y lo vemos en el fruto nuestro. Nuestro único ejemplo, ¿quién es? Nuestro mejor ejemplo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Usted hace lo mismo que hace Jesús?
No, pero, ¿de qué está usted hablando? ¿De qué estoy hablando? Vámonos al Evangelio de Juan. Aquí está. Pero ¿cómo dice usted que Jesucristo y que hacer lo que hizo Jesucristo? ¿Qué le pasa a este señor? Bueno, pues vamos aquí. El Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 12. Fíjese, si usted no había escuchado este versículo, espero que ya lo haya escuchado. Juan capítulo 14, versículo 12. Aquí quien habla es Jesucristo. Jesucristo dice, de cierto os digo. Cuando Jesucristo repite 2 veces la misma afirmación, pongan atención. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, pero no una fe, yo creo en Dios, yo creo en Dios, no, una verdadera fe, un verdadero amor a Dios, un verdadero amor a Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesucristo, si usted lee los 4 evangelios, Jesucristo siempre le dio toda la gloria y toda la honra al Padre. Él no se dio la gloria a Él. Por eso le digo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quítese la venda de los ojos, dedique tiempo a leer la palabra de Dios antes que otra cosa. Claro, su oración, su diálogo con Dios, sus alabanzas y también meditar la palabra de Dios. ¿Quiere presumir de algo? Presuma de que conoce a Dios, presuma de que entiende a Dios. De eso sí presuma y no de otras cosas. Aquí lo dice. Aquí nos dice Jesucristo, las mismas obras que yo he hecho las harán también y aún mayores. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo a través de Jesucristo mora en nosotros y porque Jesucristo nos dice que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Unas promesas tremendas. Y todo esto debe ser al servicio de los demás, para la gloria y la honra del Padre. Por eso le repetía, ¿quiere ser feliz? Olvídese de usted mismo. Ya no busque agradarse a usted, busque agradarle a Dios, busque agradar al prójimo y usted ahí va a encontrar la felicidad. Por eso no había sido usted feliz, porque usted estaba en el engaño del egoísmo, enojándose con todo mundo porque no recibimos lo que pensamos que hemos de recibir del esposo, de la esposa, de los hijos, porque estamos enfocados en nosotros mismos. Entonces, ¿de dónde dice usted que le ha entregado su vida a Cristo? Si usted sigue sentado en el trono de su vida, usted está engañado. Hay que abrir los ojos y los ojos se nos abren a través de meditar en la palabra de Dios, a través de buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para amar a Dios como Dios quiere ser amado? Primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. Dios mío, yo te pido perdón porque según yo te amaba, pero me doy cuenta de que te amaba a mi manera o te amaba no como tú mereces ser amado. Ayúdame, Señor, a amarte como tú mereces ser amado. Y hay que luchar, porque es una lucha. Usted piensa que es fácil. No es fácil, no es fácil. Porque esta naturaleza carnal se opone. El mundo espiritual, aunque no lo vemos, bombardea nuestra mente con pensamientos. Mira, antes de que leas la Biblia hay que hacer esto. Antes de que leas la Biblia, háblale a esta persona para verlo. Antes de que leas la Biblia, checa tus pendientes. Antes de que leas la Biblia, checa tu WhatsApp. Antes de que te pongas a orar, ve si no dejaste los frijoles en la lumbre. Antes de que te pongas a alabar a Dios, pues checa a ver si, como que un ruidito ahí arriba en la azotea. Si no me cree, trátelo de hacer. Hay oposición a todo lo que verdaderamente viene de Dios. Hay oposición. Pero Jesucristo nos dice muchísimas promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede más el que está en mí, que es Cristo Jesús, que aquel que en el mundo está.
hay muchísimas promesas, pero somos tibios y estamos engañados. Ya hemos hablado de que el peor estado, por eso ahí en Apocalipsis 3 Jesucristo nos dice, yo prefiero que seas o frío o caliente, pero más por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque el tibio piensa que está bien con Dios cuando no lo está. El peor estado es la tibieza. El malo dice, yo sé que estoy alejado de Dios. El que está caliente, firme en las cosas de Dios, dice, ay Señor, pues no permitas que me desvíe, porque dice tu palabra que aquel que cree estar firme fue de no caer, ayúdame Señor, y pues se da cuenta, el Espíritu Santo ahí no deja que se desvíe de derecha a izquierda, pero el que es tibio, ya fue a la iglesia el domingo, ¿qué más quieres? No, yo tengo que... No, sí, yo sé que usted tiene que trabajar, pero durante el día, su manera de hablar, su manera de comportarse, se pone todos los días a cuentas con... Mira, yo llego a mi casa muy cansado, no tengo tiempo. Cuidado. Cuidado, queridos hermanos, queridos amigos, hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Les recomiendo los temas, la clave del crecimiento espiritual, la clave de la felicidad, el Dios a mi manera, los falsos profetas, para que no seamos engañados. Nos quedamos, queridos amigos, con la cita de Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí, o donde nosotros estemos, me buscares con todo tu corazón y con toda tu alma, me encontrarás. Si usted siente que este tema le ha sido de bendición, le ha ayudado a esclarecer si verdaderamente amamos a Dios o no, y si usted cree que este tema es de bendición para otras personas, compártalo porque es parte de nuestro quehacer en la vida cristiana. Que Dios los bendiga